Claro, presentar después de dos marcones, y os lo digo con los miles de respetos, como son Coca-Cola y Mercedes y la historia que tienen detrás, y tratar de sentar bases sobre lo que es la consultoría de marca o cómo hacer una marca, es un reto bastante complicado, me lo vais a reconocer. Pero yo lo voy a intentar, porque creo que dando, que se me olvidó decir, yo voy a decir lo de gracias con lo del micrófono, se me olvidó a todo el mundo por el sitio, por haberme invitado, por tener la oportunidad de poderos contar cómo nosotros lo hacemos o cómo hemos aprendido a hacerlo, porque este es un proceso en el que hay que trabajar mucho y aprender mucho. Y creo que estas marcas que han entrado anteriormente, lo que han hecho durante todo el tiempo que han estado ha sido precisamente eso, aprender y sobre todo corregir, cambiar, adaptarse al cambio. Y yo voy a contar y voy a intentar hablar hoy de eso, de qué deberíamos de hacer siendo una marca muy reconocida o siendo una marca muy pequeñita, teniendo un presupuesto de 1 euro o teniendo un presupuesto de 100.000 millones, queriendo ir a televisión, queriendo ir a digital. Me da lo mismo. Cualquiera que quiera tener hoy por hoy una marca debería de considerar al menos, y desde nuestro punto de vista, 10 claves, que son 10 filtros. Filtros que cuando luego cada uno de vosotros, que seguro que sois representantes de diferentes marcas de diferentes sectores, deberíais de iros a vuestra casa y tratar de ver si esa clave o ese filtro en vuestra casa es considerado y cómo se aplica. Porque si cumpliésemos o tratásemos de cumplir los 10, la consecuencia inmediata es una identidad única, que es quizás la clave de la reunión de hoy. Entonces, voy a ir pasando uno por ellos, sobre todo porque si no, Javier me dirá en primer lugar, no estás cumpliendo con el timing, Cristina. Para nosotros, el primero, fundamental, y si no, no hay marca. Y Coca-Cola, bueno, Gregorio, José, os pueden contar mucho más que yo. Hay que tener una estrategia de marca totalmente alineada a la estrategia del negocio. Si no hay estrategia, no vamos a ninguna parte. Pero no es cualquier estrategia. Es decir, yo voy a coger la estrategia del negocio, si lo hago como consultora, vosotros en vuestra casa, y deberéis de identificar en esa estrategia de negocio o business plan, como lo llaméis cada uno, las claves que de alguna manera tienen que ayudar a la marca a apalancarse, ¿vale? Y desde ese apalancamiento ayudar al negocio a conseguir esos objetivos. En ese momento dejamos de ser un logo, dejamos de ser una identidad, nos convertimos en una marca que ayuda a un negocio a conseguir esos objetivos. No voy a entrar en la teoría que podríamos entrar y me enrollaría un montón de qué consiste una arquitectura de marca, pero todos sabréis seguramente que tiene que tener unos valores, que tiene que tener un posicionamiento medianamente escrito o no escrito, o visual o textual, y por supuesto, una arquitectura. Porque, oye, no todo el mundo tiene solo una marca. En este caso, Coca-Cola tiene muchas submarcas por debajo de Coca-Cola. Tendremos que ver cómo conviven todas esas marcas. Pero no es el tema de hoy. Vamos al tema de la marca. Si nosotros alineamos esto perfectamente, todo lo que hagamos por debajo, es lo mismo. Desde comunicación interna, comunicación externa, un nombre, un naming nuevo, un manual, una comunicación para empleados, todo irá alineando. Irá dando hacia el camino que nos hayamos marcado. Luego, esta es la primera. Segunda, yo he utilizado una frase de Abraham Lincoln porque me gusta mucho. Dice, si yo tuviera 8 horas para talar un árbol, dedicaría al menos 8 de ellas a afilar la hoja, ¿no?, del hacha, obviamente. Porque está clarísimo que como la tenga afilada, voy a dar y voy a trabajar más menos. Porque seguramente lo talaré antes. Luego, lo que tenemos que hacer, ante todo y antes de actuar, una vez que tengamos nuestra estrategia clara, es escuchar. No oír, sino escuchar. ¿A quiénes? A nuestros stakeholders, a nuestros clientes, a nuestros empleados, que también son stakeholders de la marca. ¿Y escucharles para qué? Para auditar y analizar. Porque, y tú has enseñado perfectamente, Gregorio, me viene fenomenal ser la última, porque os voy a utilizar de conejillos de indias. Gregorio enseña un mapa maravilloso que ha cogido todos sus valores y ha ido analizándolos uno a uno frente a sus targets de competencia. Porque tienen que saber y monitorizar dónde está su marca. Y si no lo sabemos constantemente, perdemos el rumbo y no nos adaptaremos al cambio, que es nuestra consecuencia inmediata. Luego, antes de actuar,
Por favor, escuchar, auditar y analizar. Tercero, ¿quién voy a ser yo de hablar de promesa con las promesas que nos acaban de contar aquí Coca-Cola y Mercedes? Es que tiene una promesa de marca, lo he dicho antes. Pero es que además esa promesa de marca tiene que ser emocional. Tanto José como Gregorio os han vuelto a decir que cuánto ruido hay. Bueno, y José Luis, los datos me has dejado pasmada entre la obesidad, el hambre y tal. Digo, claro, es que el mundo está cambiando tanto y somos tantos, además, que intentar decir hoy por hoy algo, hey, soy yo, una marquita, aquí, como los enanitos, ¿habéis visto en YouTube esos? Pues es igual, no te oye nadie, hay tantísimo ruido que es imposible. Si memorizamos del mogollón de impactos que tenemos, un 1% de todo lo que vemos. Luego tenemos que hacerlo relevante. Ahí, ¿a quiénes? A nuestros públicos objetivos. Creíble, ¿por qué? Porque tiene que responder a la realidad de la empresa. Diferente, obvio. Para hacer un Me Too, ¿qué vamos a hacer? Mejor no hagamos nada. Nos quedamos en casa. Y, por supuesto, sostenible en el tiempo. Y vamos a hablar de ello mucho. Porque los bandazos no van a ninguna parte. Una estrategia clara y directa y sostenida en el tiempo. Y lo decía, me ha encantado y no he traído mi char de Coca-Cola, que como es cliente de la casa, lo siento, suelo utilizar mucho Coca-Cola, pero ha tenido un discurso sostenido a lo largo del tiempo. Si lo difícil no es encontrar la idea, no es encontrar la estrategia, es sostenerla, es mantenerla. Es que internamente nos lo creemos y lo comuniquemos externamente, que eso es lo realmente importante y lo realmente difícil. Y además ahí os digo unos datos también, pues mira, pues todo al final se decide con emociones. Por eso tiene que ser un poco emocional y llegarnos al corazón. Obviamente tiene que haber una parte racional. Ese producto, pues claro que tiene que ser perfecto. O sea, al final quienes mandan son los consumidores, es que ellos nos van a decir si sí o si no, como sea malo. ¿Vale? Vamos al cuarto. Toco el tema de naming porque nosotros hacemos mucho naming y lo toco porque creo que también es importante y tan importante que me ha encantado la explicación de Mercedes. ¿Cuántos no sabemos de dónde vienen los nombres de nuestras empresas? ¿Por qué tenemos esos nombres? ¿Por qué no elegimos otros? ¿Hemos sido capaces de contárselo a nuestros consumidores? ¿Hemos sido capaces de asumirlo nosotros, empleados de la empresa? Y luego hablamos de nombres de empresas, pero ¿cuántos productos, cuántos nombres generamos? No me voy a meter con una cosa que me gusta también meterme de vez en cuando, como las clasificaciones de los coches. ¡Wow! Master de naming. RX23P2. Y el target futuro somos las mujeres. Yo no sé lo que vais a creer que yo compre. Porque yo, como me pongáis tanta letrecita, no sé si lo voy a entender. Luego, ir adaptando también la denominación de los nombres de los productos. Importante. Todo hace marca, hasta el nombre, que no nos olvidemos de eso, ¿vale? Obviamente la identidad, me encanta, José no ha hablado tanto de identidad, Gregorio sí, sobre todo de la estrella y lo que significa. La identidad no es solamente el logo o la denominación, sino los recursos gráficos que la visten. Ello también tiene que capitalizar y también tiene que ayudar a ensalzar la promesa de la marca. Es otro elemento más, otro filtro más. Nos está ayudando nuestra identidad, nos están ayudando nuestros recursos a vender más marca, a hacer que nuestra experiencia sea más única, que sea más consistente. Hacer esto, estos son como deberes, yo lo siento, os pongo los deberes, luego cuando lleguéis a casa os ponéis a repasarlos y veis cómo lo lleváis. De luego, el portafolio de marcas. En los últimos años, hablando un poco de histórico, se hacían marcas para todo, hasta hace unos 10 años aproximadamente. Y a todo se le ponía una marca y enseguida se hacía una identidad, porque lo que había que hacer era que todo el mundo nos viera y que se nos notara. Hoy en día hay tantas marcas, hay tanta comunicación que tenemos que racionalizar. Analicemos un poco nuestro portafolio de marcas, reduzcámoslas si es necesario. No tenemos que tener tantas. Nosotros hablamos de 8 puntos, no voy a entrar en ellos, aquí los tenéis. Es decir, ¿nos sirven, no nos sirven? ¿Hay conflicto o no hay conflicto? ¿Son elásticas? ¿Estamos ofreciendo realmente algo nuevo? ¿Hay una nueva propuesta de valor? ¿Necesitamos una nueva marca? Plantémonos esas cuestiones antes de hacer esos esfuerzos. Séptimo, lo han dicho José y Gregorio y me encantaría repetirlo 100.000 veces más.
Si no somos capaces de convencer a nuestros empleados, no somos capaces de vender una marca ni vender un producto. Son los principales embajadores, los principales. Y me encanta que, como ha dicho José, bueno, es que yo no tomo Pepsi, ni la he probado ni la probaré. Bueno, yo la probaría. La competencia hay que conocerla bien, hay que analizarla bien, lo he dicho antes. Pero es muy importante, súper importante, que seamos talibanes, repito su palabra, con la marca. No voy a decir que lo hagamos como los de Harley Davidson, que es el ejemplo que utilizamos todos, que llegan hasta tatuársela, ¿no? Pero, oye, hay que ser talibanes, ¿vale? Y movilizar a todos en la misma dirección. Clave. Si hoy me tengo que quedar solo con un chart, y me quedan solo dos, Javier, si yo me quedara con un chart, me quedaría con este, ¿vale? Y es, yo tengo mi marca, y veis lo grande que la he puesto, porque la hemos puesto aposta así de grande. Si yo tengo mi marca y quiero generar experiencias de identidad única que sean coherentes y consistentes, la marca representa la promesa que os he dicho antes, relevante, creíble, diferente y sostenible. Lo que tengo que intentar hacer en mi casa, ante todo, es que el mensaje sea común, único e igual, declinado obviamente si hace falta, a todos los públicos objetivos, cualquiera que sea el que yo hable, y a todos mis puntos de contacto. A mí personalmente, y lo digo muchas veces, no me gusta hablar del on y el off. Que no sé quién se lo inventó en un día de inspiración bastante grande. Porque para mí el on es un medio más, y también lo han dicho mis colegas, a través de que yo comunico o expreso mi experiencia de marca. Punto. El mensaje es el mismo. Obviamente, si yo estoy hablando con una administración o una institución pública, hablo de una manera. Si hablo con un cliente, hablo de otra manera. Utilizo un tono diferente, utilizo unos mensajes distintos. Pero el core, el mensaje, es el mismo. El que me dice mi marca. Coca-Cola lo ha hecho de maravilla en estos años. Felicidad, 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 felicidad. Hasta ya hartarte, pues dices, joder, la felicidad de la Coca-Cola parece que solo lo tienen ellos. Permiso. ¿Vale? Es importante ese ejercicio de gota malaya. Pum, pum. ¿Sabéis lo que hace la gota malaya, no? Y al final te perfora. Porque da siempre en el mismo sitio. Ese ejercicio, tengas el presupuesto que tengas. Seamos la marca que seamos. Y obviamente yo siempre hablo un poquito del entorno digital al final, porque muchas veces nos olvidamos de que, oye, no, decía, tenemos que estar es con o sin nosotros, decía José antes. No hay más narices. Es que tenemos que estar. Pero tenemos que estar claramente con estrategia, con planificación, sabiendo que nuestra estrategia digital tiene que ser alineada y exacta a la que tenemos de estrategia de marca, para empleados y para no empleados, para instituciones o administraciones, para lo que sea. Tiene que ser la misma, pero vertebrada en ese sentido. Que sea de forma profesionalizada, obviamente. Las decisiones las tomamos en cuestiones de segundos. No podemos tener a cualquier persona contestando en una red social sobre una campaña que tengamos o lo que sea. Entender qué son y que están ahí para ayudarnos, que no hay que tenerlas miedo, que es un medio más, de nuevo. Y, repito, de nuevo, para mí importantísimo, planificar y monitorizar. Es decir, estrategia, planificación y monitorizo. ¿Para qué? Para corregir si me equivoco, de nuevo. Y saber que mi estrategia sigue siendo la misma. Y ya en el último chart, obviamente, pues desaprender de lo aprendido. Hay que adaptarse al cambio. Para nosotros es súper importante adaptarse al cambio. Por eso quiero que la monitorización, además de la estrategia, son de las dos cosas más importantes. Y si no lo hacemos, perdemos el tren. A mí de Mercedes, y soy usuaria y consumidora de Mercedes, tengo que reconocer que lo que más me gustó que hizo hace unos cuantos años fue cambiar ese aspecto un poco, permitirme la expresión, antiguo o casposo, y convertirse en una marca moderna, deportiva, que podía estar luchando, como lo está, con marcas como BMW, Audi, que ya tenían mucho terreno ganado. Y Mercedes lo supo hacer perfectamente. Eso es una adaptación al cambio. Saber dónde tienes que estar, dejar de hablar de producto y colocar al consumidor y al cliente en el centro de tu actuación. Y creo que me parece que nos vamos a empezar a hacer muchas preguntas.